Bueno, tendréis ocasión de escucharla, a ella luego estoy seguro de que ella va a estar aportando también cosas muy buenas. Yo no sé si para vosotros este desayuno es normal, es habitual, porque lo habéis tenido otras veces, pero os quiero decir, yo estoy francamente impresionado en el sentido más positivo de la palabra, puesto que un ambiente como este te mete de cabeza en la Navidad, te introduce de lleno en la Navidad, y os felicito por la extraordinaria organización, por el bonito espíritu que imprimís a actos como este y por el sentido tan profundo que acercan a nuestro corazón. En momentos así lo que contribuyen es a reforzar los vínculos de amor, de unidad y a hacernos reflexionar en el auténtico sentido de estas fiestas en las que ya estamos entrando. Así que gracias de todo corazón y felicidades, porque estoy seguro de que detrás de un evento como este hay muchísimas personas implicadas, cada una de un detalle o de dos detalles o de tres detalles, pero no sé si desde el interior de la organización habéis percibido algún fallo. Yo desde fuera lo que os digo es que esto es maravilloso. Esto no es el cielo todavía, pero es lo más parecido al cielo, os lo aseguro. Así que gracias, de verdad. Amo la Navidad, la amo por múltiples razones, la amo porque yo creo que la Navidad es algo digno de ser amado. Hace ya varias semanas que nuestra casa está decorada y es que cada año intentamos sacarle más rentabilidad espiritual a fiestas como estas. Y pensando en este tema, preparándonos para la Navidad, había varias cosas que venían a nuestro corazón. Cómo poder vincular este hecho de la Navidad al matrimonio, a la familia, porque realmente vale la pena pensar en el matrimonio, pensar en la familia e intentar vincularlo a la Navidad. Y yo descubría sorprendido que el relato de la Navidad en la Biblia está lleno, está plagado de principios que podemos aplicar a nuestro matrimonio. Y si la Navidad es importante, os lo aseguro, y sé que no hace falta que os lo asegure, lo sabéis también vosotros. Si la Navidad es importante, el matrimonio es definitivamente también importante. ¿Y cómo poder vincular esto y sacar algún rendimiento, alguna rentabilidad? Pues yo, viendo el relato, estudiando el relato de la Navidad, descubro, insisto, que hay tremendos principios que debemos aplicar a nuestra familia, a nuestro matrimonio. Por ejemplo, acudiendo al Evangelio de Mateo, donde se da un relato de la Navidad, de lo que la Navidad es, de la historia de la primera Navidad, descubro que la Navidad nos enseña, primero, a amar aunque. Amar aunque. Por ahí dicen, el amor eterno dura 3 meses. Estoy en absoluto desacuerdo con esa reflexión. Ahora, es bien cierto que hay determinado amor que tiene fecha de caducidad. Determinado amor que cuando se rompen las expectativas se rompe el amor. Pero ese no es el auténtico amor. Yo creo en un amor que se prolonga, en un amor que dura y perdura, en un amor hasta que la muerte nos separe. Yo creo en eso. Y creo en eso después de 30 años de matrimonio. Tuve un compañero de trabajo que, viendo con qué ilusión preparaba mi 5º aniversario, me dijo, querría volver a verte dentro de 15 años. Ya verás cómo las cosas son diferentes. Me encantaría ahora, 25 años después, encontrarme a ese compañero para decirle que tenía razón, que es verdad, las cosas no son iguales. No amo a mi esposa como la amaba entonces. La amo mucho más intensamente, mucho más profundamente. En aquel momento yo pensé que había encontrado a alguien con quien vivir. Ahora, 30 años después de casarme con ella, no he encontrado a alguien con quien vivir, sino que he encontrado a alguien sin quien me sería muy difícil vivir. Porque hay un amor que perdura. Y miren, no es una exclusiva de nosotros, se lo aseguro. Estoy convencido de que aquí hay representantes, muchos y muchas, representantes de esta categoría de amor. Lo que pasa es que, miren, el amor, aunque es un amor, ¿cómo lo podríamos definir? Miren lo que nos enseña la primera Navidad. José, su marido, no quería avergonzarla. No quería avergonzarla. ¿Qué le había ocurrido a José con aquella con quien ya estaba desposada? Y entendamos que en la cultura hebrea estar desposado, estar comprometido, era ya estar como casado. ¿Qué le había ocurrido a José, entre comillas, con su esposa? Pues que su esposa le había dado un disgusto. Había tenido un problema.
Su esposa había hecho algo que a José le era difícil entender. Y miren, aquí está la clave. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien en la época del noviazgo, estamos convencidos de haber encontrado a nuestro príncipe azul. Idealizamos a la persona de quien nos enamoramos. Estamos seguros de que por fin hemos encontrado a alguien que es un compendio de virtudes donde no hay ni un solo defecto. En la época del noviazgo estamos seguros de haber encontrado a nuestro príncipe azul. Después de casarnos, descubrimos que todos los príncipes azules destiñen. Antes o después, destiñen. Alguien dijo, el amor es ciego y el matrimonio es la mejor forma de recuperar la vista. Estoy seguro de que muchos de ustedes lo han podido comprobar. Después de casados descubrimos que, vaya, es verdad, nos hemos casado con alguien que tiene montones de virtudes, pero caramba, tiene algún defecto también. Y ante el descubrimiento de la realidad, tenemos dos opciones. Tenemos la posibilidad de enfocarnos en las virtudes de nuestro cónyuge, enfocarnos en los puntos positivos y de ese modo, donde enfoquemos la visión, aquello sobre lo que enfocamos nuestra atención va a crecer, se va a maximizar, va a cobrar más dimensión. Si decidimos mirar las virtudes, vamos a ver que esas virtudes cobran más dimensión. Pero si decidimos enfocarnos en los defectos, vamos a comprobar que los defectos se magnifican, se agrandan, cada vez molestan más. Ante el descubrimiento de que no hay nadie perfecto, tenemos dos alternativas: la comprensión o la frustración. Si optamos por comprender, estaremos entrando en lo que nos enseña la primera Navidad: amar aunque. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Es la realidad. Todos, Dios nos ha hecho así, con virtudes, con defectos, y de nosotros depende que nos centremos en lo bueno o en nuestros defectos. Y hay otra cosa muy práctica: si nos enfocamos en las virtudes o en los defectos solamente, estamos bendiciendo o maldiciendo. De una forma sencilla podemos estar bendiciendo cada día a nuestro esposo, a nuestros hijos y a los que nos rodean. Porque la palabra bendecir es decir bien. Si yo a mi marido reconozco sus valores, lo bien que ha hecho, le estoy diciendo bien, le estoy bendiciendo. Si solamente miro sus defectos, las expectativas no cubiertas por mí, se lo estoy recriminando, machacando diariamente, le estoy diciendo mal, le estoy maldiciendo, y no somos conscientes de eso. Cuando entendamos que el decir bien no es obviar los problemas, no es eliminar lo que tenemos que trabajar, está ahí, tenemos que mejorarlo, pero vamos a reforzar lo bueno, porque de esa manera vamos a estar bendiciéndole. Con nuestros hijos igual, a veces cometemos el error de solamente recordarles y hacerles ver sus carencias, pero ¿y sus virtudes? ¿Por qué no las reforzamos? ¿Por qué no les bendecimos? ¿Por qué no somos capaces de agradecerle el trabajo bien hecho? Cuando ha cubierto nuestras expectativas, vamos a reconocérselo y vamos a ayudarle a mejorar en sus carencias. Pero el pequeño matiz: recuerda, cada vez que digas una virtud y des las gracias por algo que ha hecho bien tu marido, le estás bendiciendo. ¿Queremos ser bendecidas? Esposos, bendigan a sus esposas, díganle lo bueno. Esposos, esposas, vamos a bendecir a nuestros maridos, vamos a decir lo bueno y vamos a trabajar lo que todavía tenemos dificultad en conseguirlo, pero vamos a enfocarnos en lo bueno. Hay un caso muy interesante que a mí me sorprendió la primera vez que lo vi, sobre esto de amar aunque, y como muy bien ha dicho Gene, no se trata de obviar, de ignorar, de tapar aquello que ha de ser corregido. Claro que hay cosas que corregir, pero corregirlo mientras estamos enfatizando y reforzando lo positivo. Miren, en la historia de la Biblia hay un caso muy emocionante. Me estoy refiriendo al caso de Ana y Elcana. Miren, era un matrimonio. Elcana estaba casado con Ana. Llegaba un momento en el año en que
El esposo daba a la familia como algo, le daba un presente. Equiparémoslo, sé que es un caso diferente, pero pensemos en la Navidad. Un momento en que el esposo obsequiaba a toda la familia con algo. Y dice que cuando llegaba a Ana, le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Dios no le había permitido tener hijos. Pero miren algo, en aquella cultura y en aquel tiempo era muy complicado esto de que una mujer fuera estéril. Era complicado para la mujer, pero era complicado también para el esposo. El Sanedrín tenía una lista de 10 personas que estaban marcadas en negro. Eran personas consideradas como malditas, como castigadas por Dios, como excluidas de la comunión con Dios. Y esa relación de 10 personas que eran estigmatizadas totalmente comenzaba por aquel varón que no tuviera esposa o que teniéndola, ésta no le dé hijos. Estar casado con una mujer estéril se consideraba una maldición. Los que le veían decían, algo habrá hecho para que Dios le castigue de esa manera. Luego entonces, Ana era un problema para su esposo, lo era. Sin embargo, Elcana daba a Ana una parte escogida porque amaba a Ana, aunque. Esta es la clave. Tenemos dos alternativas. Podemos decidir amar porque mi cónyuge llena mis expectativas, porque me hace feliz, porque siempre está dispuesta a complacerme. Amar porque no es malo, pero es limitado. Este es el amor que tiene fecha de caducidad. Este es el amor eterno que dura 6 meses. Porque nadie puede llenar constantemente tus expectativas. Llegará un momento en que te va a decepcionar. Ama porque es legítimo hacerlo, pero te sugiero que escales un peldaño más en la escalera del amor para amar aunque. Amar aunque no siempre llenes mis expectativas, aunque no siempre estés al 100% de tus capacidades. Permítanme una pregunta, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Permítanme una pregunta. ¿Qué tipo de amor es el que Dios siente por nosotros? ¿Nos ama Dios porque? Estaríamos perdidos si el amor por Dios fuera porque. Romanos 5:8. En esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que, aunque éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué nos enseña la Navidad? La Navidad es el cielo decidiendo amar aunque. Navidad es Dios escalando hasta el último peldaño la escalera del amor. C.S. Lewis, un autor y un gran creyente, a este hombre le hicieron en una ocasión una pregunta: ¿en qué se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones? C.S. Lewis, autor de las Crónicas de Narnia, entre otros muchísimos libros, C.S. Lewis respondió: jamás me han hecho una pregunta más fácil. La respuesta es gracia. En esto se diferencia el cristianismo de todas las demás religiones. Gracia. El Islam, cualquier otra religión del mundo, cualquiera, te sienta ante un Dios que te dice: ahora tendrás que vivir perfectamente, cumpliendo a rajatabla hasta el último de los preceptos, y cuando te mueras, tal vez vayas al cielo. Cristianismo es Dios sentándose frente a ti diciéndote: sé que jamás serás perfecto, sé que jamás podrás cumplir todos los preceptos, sé que jamás podrás rendir al 100%, pero a pesar de eso, yo te doy mi gracia, yo te doy la mano. Ahora vas a vivir junto a mí y cuando te mueras vas a tener la certeza absoluta de que irás al cielo. Eso es amar aunque. Ese es el amor de Dios y eso es lo que nos enseña la Navidad. Pero además la Navidad nos enseña algo también muy poderoso y es a mantener la unidad en medio de la noche. Llegan noches a la familia, llegan momentos de dificultad, llegan situaciones incluso críticas, pero la Navidad nos enseña que en medio de la gran lucha nosotros podemos y debemos estar unidos. Miren,
Lo que dice el Evangelio, el primer relato de la Navidad: José tomó a su esposa y a su hijo e inició el viaje en medio de la noche. El momento en el cual estaban huyendo a Egipto para salvar la vida del Mesías, de Jesucristo. La Navidad nos enseña que la noche es una oportunidad inmensa para unirnos más. ¿Cómo es el relato de la primera Navidad? Miren, el relato de la primera Navidad es duro. Es una historia cargada de sinsabores, cargada de situaciones difíciles de comprender. Hay crímenes, hay mudanzas para salvar la vida, hay situaciones que no comprendían ni José ni María. ¿Pero qué nos está ocurriendo? Estábamos planeando una vida ordenada, una vida sencilla, una vida estable, y parece que alrededor nuestro todo es un auténtico tsunami. No entendemos nada. Ahora quieren matar a nuestro hijo. Eso es la primera Navidad. Ojalá que nadie se decepcione. La Navidad es una historia de amor con mayúsculas, pero de lucha con mayúsculas también. Ahora, gracias a esa lucha, es que la Navidad es un símbolo de rotunda victoria, de absoluta victoria. Pero lo que encontramos en la primera Navidad es a un matrimonio enfrentando la crisis mano a mano, unidos. Porque ante la gran lucha tenemos dos posibilidades: separarnos. A veces las luchas y las crisis generan tensión en la familia, o decidir enfrentar la tormenta bajo el mismo paraguas. Permítanme, y estoy seguro de que nadie lo va a entender mal, yo tuve un padre que nos quería, nos amaba, con montones de virtudes, pero hubo algo que a mí me dejó una pequeña marca, y es que cuando él enfrentaba problemas, cuando tenía un día duro o rachas duras, yo recuerdo su gesto duro, triste, preocupado, y recuerdo siempre a mi mamá diciéndole: ¿qué te pasa? Y él respondiendo: nada, no me pasa nada. Todos sabíamos que le pasaba algo a nuestro padre, pero él enfrentaba la tempestad bajo su propio paraguas. Y al individualizarse para enfrentar su propio paraguas, impedía que los demás nos acercáramos. Hay dos alternativas: que el esposo tome su paraguas y decida luchar su guerra, y la esposa el suyo, y los propios paraguas van a hacer difícil unirles. O que los dos digan: nos unimos bajo el mismo paraguas, caminaremos en medio de la noche, pero juntos. La primera Navidad nos enseña que es mejor iniciar viaje en medio de la noche con la esposa, con el cónyuge, enfrentar la crisis. ¿Tu caso cómo fue? ¿Fue parecido al mío? Sí, bueno, cada familia tiene una peculiaridad, pero yo solamente en este punto quiero reforzar: no estamos exentos de nada, absolutamente de nada. Tienen que llegar dificultades, tiene que llegar enfermedad, tiene que llegar desempleo, tiene que llegar a veces embargo. Y solamente quiero compartir con ustedes: nosotros nos casamos muy jóvenes, con 18 años, teníamos tanta ilusión, tantos proyectos, y después de 9 meses compramos un pisito pequeño allí en Madrid con mucho esfuerzo. Lo compramos a través de una agencia, y lo que nosotros no sabíamos por nuestra inexperiencia es que la agencia nos estaba engañando. A los 9 meses de casados, trabajando 12 horas diarias, llegó una notificación de embargo a nuestra casa. Os podéis imaginar que en ese momento nos encontramos totalmente angustiados, porque no había razón. Hoy, por la situación que estamos viviendo, a veces uno lo espera después de un poquito de tiempo, pero en aquel momento fue mayor la incomprensión, porque estábamos pagando religiosamente. Nuestros papás nos habían enseñado primero pagar deudas, eso lo primero, y nosotros éramos rigurosos en eso. Cuando llegó aquella notificación de embargo, nos quedamos mirando uno al otro sin entender absolutamente nada. ¿Qué es esto que nos está ocurriendo? Y como ninguno de los dos tenía respuesta, es que nos cogimos con la notificación de embargo, la pusimos en el suelo y nos arrodillamos los dos diciendo: Señor, tú tienes el control de esto. No sabemos qué va a ocurrir, pero solamente tú puedes ayudarnos e indicarnos qué hacer.
¿Sabéis qué ocurrió? No cayó dinero del cielo. Fuimos víctimas de una estafa. Tuvimos que volver a pagar lo pagado durante un año. Pero en eso Dios fue fiel también. Él proveyó de un tercer trabajo, trabajamos mañana, tarde y noche. Dormíamos 4 horas, 5 horas. Por 4 meses fue así, hasta que saldamos otra vez la deuda ya pagada. Pero sabéis, Dios fue fiel, nos dio salud, nos dio trabajo, nos dio provisión. Y en ese momento para nosotros fue un tiempo en el que tuvimos que unirnos más, unir fuerzas. Y la noche no nos separó, sino que nos unió. Después de eso han venido otras temporadas, tiempos de enfermedad, de crisis. Pero sabéis, hemos tenido claro que lo primero es que estemos juntos y que Dios es quien lleva nuestro timón. Y si Él lleva nuestro timón y la dirección de nuestra vida y de nuestra familia, pueden caer tormentas, podemos ver que nuestro barco se hunde, pero estamos dirigidos por Dios. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza. Y en este tiempo de Navidad es lo que queremos dejar en vuestro corazón, que aunque haya tiempo de dificultad, Dios guía y está en medio de la noche por nosotros. Tal vez alguien esté pensando, bueno, tuviste trabajo, yo no lo tengo. Tuviste salud, yo no la tengo. Mira, no importa cuán crítica sea la situación, lo fundamental es que Dios esté en el hogar. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios está en la casa, alguien me lo dijo de esta manera, la ruina difícilmente se convertirá en destrucción absoluta. Pero si llegara la destrucción, Dios se implicará en la reconstrucción. Aun cuando tú estés en una situación que se te antoja límite, si Dios está en tu hogar, estás en franca mayoría. Dios más uno es mayoría. Y si además Dios se encuentra a un matrimonio, esos 3 ya son absoluta mayoría. Así que si estás viajando en medio de la noche, asegúrate de llevar en tu mano la mano de tu cónyuge y asegúrate de llevar a este elemento, el Hijo. ¿Saben quién era el Hijo? Jesucristo. Asegúrate de estar viajando con Él. Él encenderá 1000 luces en medio de la noche. Pero además, la primera Navidad nos enseña a aprender lo que de verdad importa. Porque para esto de la familia, del matrimonio, hay cosas buenas, luego están las importantes y luego están las que de verdad importan. Y las que de verdad importan le hacen sombra a todo lo demás. Sin embargo, fíjense, a veces precisamente las que de verdad importan son las más ignoradas. Y las que tienen un valor relativo, a veces en la familia les damos un extraordinario valor. Es interesante descubrir que en la primera Navidad esto era todo lo que había. Dio a luz, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en un mesón. Pero vamos a ver, esto es ilógico desde todo punto de vista. Que el Rey de Reyes pase su primera noche en un pesebre. Que la primera habitación del Dios que lo creó todo sea un establo. Si hubiera que resumir esta historia con una palabra, esa palabra sería absurdo. Pero es que el amor a veces hace cosas absurdas. Yo creo que esta primera Navidad nos quiere hacer ver que hay cosas importantes. Tener una habitación confortable, tener una buena calefacción, tener una buena manta con la que taparse. ¿Es eso importante? Claro que lo es, pero no es lo que de verdad importa. Lo que de verdad importa estaba, porque estaba Él, estaba Jesús. Y mira, cuando uno está lleno por dentro, qué poquito le hace falta por fuera. Alguien me lo dijo con estas palabras. Permítanme que se las lea para ser riguroso, puesto que aquella transcripción me pareció tan bonita. Cualquier cosa sin Dios es nada. Pero Dios, sin ninguna cosa más, lo es todo. Dios estaba, y por eso estaba todo. Seamos prácticos. ¿El dinero es importante? Lo es.
pero no es lo que de verdad importa. Con el dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Puedes comprar una cama, pero no el sueño. Con el dinero puedes comprar medicinas, pero no la salud. Puedes comprar alimento, pero no el apetito. Con el dinero puedes comprar diversión, pero no felicidad. Puedes comprar un libro, pero no la sabiduría. Con el dinero puedes comprar un crucifijo, pero no la fe. Puedes comprar un lugar en el cementerio, pero no en el cielo. Quien pierde dinero, pierde mucho. Quien pierde un amigo, pierde más. Pero quien pierde la fe, lo pierde todo. Pero quien habiéndolo perdido todo, conserva la fe, esa persona conserva un tesoro. Había muchas cosas en el establo. En el establo faltaba casi todo. Y sin embargo, lo tenían todo, porque tenían a Dios. Era tan pobre, que solo tenía dinero. Era tan rico, que solo tenía fe. Si hoy tienes esa fe que te llena interiormente, vas a descubrir cuán pocas cosas hacen falta por fuera. Eso nos enseña la primera Navidad, lo que de verdad importa. ¿Hay algún matiz que quieres compartir? Solamente que de parte mía personal, en casa hemos vivido muy humildemente. Supongo que como muchos de los años 60, había poquitas cosas con nuestros padres, y cuando yo era niña. Teníamos muy poquitas cosas, 2 ropas, una para un quitaicón, el plato único de comida que si no lo comías a mediodía lo cenabas. Había lo esencial, pero, ¿sabéis? Mis padres supieron impregnarnos de valores auténticos, de auténticos tesoros, y no eran precisamente los materiales. Y es por eso que ahora estamos en tiempo de crisis, pero hemos tenido años de bonanza, de auténtica invasión de cosas materiales. Y para nosotros ha sido algo primordial siempre, impregnar a nuestras hijas de auténticos tesoros, que son los valores, que son las cosas no tangibles, que es lo importante. Porque lo material podemos tenerlo o no podemos tenerlo, y vemos, pues ahora es un tiempo de carecer de cosas, pero es que es lo menos importante. Necesitamos muy poquito para vivir, para alimentarnos, pero los auténticos tesoros es lo que está en el alma, lo que está en nuestro corazón, lo que hemos enseñado y vivimos con nuestros hijos: el respeto, el cariño, el amor, la fe, nuestra fe en Dios y nuestra dependencia en ella. Y para mí, lo único importante en mis hijas, digo, Dios, por favor, le pido a Dios y le digo a ellas personalmente: tengáis lo que tengáis, Dios por encima de todo, vuestra fe, vuestra dependencia de Dios, porque si Dios está en vosotros, podemos estar en el último rincón, pero estaremos seguros y confiados. Podemos tener el mejor palacio, pero si nos falta la seguridad de que Dios va delante de nosotros, seremos los más tristes, y no sirve para nada, absolutamente para nada. Así es que solamente recordad que lo que de verdad importa precisamente no es lo material, está un poquito más allá, en el corazón. Y por último, una cosita más que nos enseña la primera Navidad. La primera Navidad nos enseña además que reunirnos en torno a Él nos une. Porque saben de sobra, seguro que lo saben, el hecho de que una familia esté reunida no significa que esté unida. El hecho de que estemos juntos bajo un mismo techo no garantiza que estemos unidos. Pero lo que realmente llena, satisface y hace sentir plena una familia no es la reunión, sino la verdadera unión. ¿Y qué es lo que nos une? Esa es la clave. Porque la unidad en la familia es algo que absolutamente bíblico. La Biblia desborda con ese precepto. Miren en la primera Navidad, con José y al niño acostado en el pesebre. El niño
Otra vez insisto, era Jesucristo, era Dios hecho carne, eso es la Navidad. María y José, en torno al niño, descubrieron que estaban plenamente unidos. ¿Es importante la unión en un matrimonio? Definitivamente lo es. Miren, en la Biblia ocurre algo interesante. Todo lo que es de crucial importancia, todo lo que tiene una importancia trascendental en la Biblia, no aparece en un solo lugar, sino que se repite. Se repite en varios lugares. Entiéndanme, todo lo que hay en la Biblia es importante, pero aquello que tiene una importancia nuclear aparece en más de un lugar de la Biblia. Este texto, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense si es importante que no aparece en 1, ni en 2, ni en 3, sino en 5 lugares de la Biblia. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los Evangelios y en las Epístolas. La Biblia desborda con el mensaje de, en el matrimonio, unión. Unión. Ese es el mensaje también de la primera Navidad. Pero díganme algo, Génesis 2, el segundo capítulo de la Biblia, ya contiene este precepto de, en el matrimonio, unión. Dejará el hombre a su padre y a su madre. La Biblia tiene 1189 capítulos. Y ya en el capítulo 2 de la Biblia se da este precepto. Pero una pregunta, ¿a qué padre o a qué madre podía dejar Adán? ¿Acaso no se dice bienaventurado Adán que no tuvo suegros? ¿A qué padre o a qué madre podía dejar? ¿Por qué se le decía dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer? Lo que la Biblia está dando por sentado es que hacía falta que desde el principio de la historia ya quedara claro un consejo que ayudaría a la estabilidad de todas las familias. Aun cuando para Adán no fuera posible hacer eso, estaba dejando bien claro Dios que todas las familias de la tierra y en todas las generaciones tendrían que entender en el matrimonio unión, unión. Pero la palabra que aparece aquí para unir, y estoy concluyendo ya casi, pero déjenme, es importante esto, se unirá a su mujer, es la palabra griega y hebrea que significa adherir, pegar con pegamento. La unión en el matrimonio es de tal categoría que a lo que se apunta es a adherir, pegar con pegamento. Me permiten ilustrar esto, porque yo estoy convencido de que las palabras son enanos y los ejemplos son gigantes. Como alguien me dijo, oigo y olvido, veo y recuerdo, hago y aprendo. Así que permítanme ilustrar esto para que no se nos olvide jamás. Y me voy a tomar la libertad de 2 extraordinarios amigos con los que tengo confianza. ¿Me ayudaréis un momento? Ángel y... recuérdame el nombre, por favor. Ángel y Rosa. Unir, adherir, pegar con pegamento. Yo a veces he querido intentar visualizar esto de esta manera. Yo no sé, Ángel y Rosa, si voy a estar en este momento, no sé si voy a estar describiendo exactamente cómo pudo ocurrir la cosa, pero yo quiero pensar que pudo ocurrir de esta manera. Rosa estaba allí y él estaba aquí. Él, perdón, no tengo otro. Ella. Intenten un poquito de imaginación, aquí pone ella más o menos, porque se dan cuenta de que él y ella forman una unidad. Él y ella se necesitan para ser uno solo. Él estaba aquí y ella, Rosa, estaba allí. Y yo quiero pensar que de repente Ángel va transitando por la vida con toda normalidad, ajeno a que la normalidad de su vida se va a romper de repente cuando la ve a ella. Y en cuanto Ángel ve a Rosa, dice, hay ángeles en la tierra. Se quedó radicalmente prendado y dijo, la distancia es insoportable. Así que de manera sutil pero determinante, Ángel comenzó un proceso de aproximación. Y a medida que se iba acercando, estaba más convencido. Tiene que ser ella. Tiene que ser ella. Siguió acercándose entonces y a una prudente distancia, estoy seguro de que Ángel hizo lo propio.
antes de hablar con ella acerca de él, habló con Dios acerca de ella. Porque las cosas son así. Como alguien dijo, el que se casa demasiado pronto se arrepiente demasiado tarde. Así que dijo, vamos a tomar precauciones, pero Dios le dio luz verde. Y entonces se aproximó un poquito más, pero ¿saben qué ocurrió? Que cuando él ya estaba a una prudente distancia, entonces ella le vio y dijo, caramba, caramba, no está mal el caballero. Y entonces decidió darle un poquito de facilidad. Vamos a hacer un poquito más para allá para que no le dé la luz, pónganse en los ojos ahí. Entonces decidió ella también ayudarle un poco y se aproximó. Se aproximó un poco hasta que, fíjense, ya no están lejos, están muy cerca. Pero estar cerca no es estar unidos. Hasta que estuvieron juntos en el noviazgo, uno al lado del otro, hablando, compartiendo, caminando, pero estar juntos no es estar unidos. Y llegó un punto en el cual decidieron dejar padre y madre, unirse a Dios y ser los dos una sola carne. Y entonces decidieron unirse, porque miren, esto es el matrimonio. Arrimonio, no. Lo que Dios bendice es el matrimonio. Dos personas viviendo sin estar unidos en el concepto bíblico de la palabra no es lo que Dios bendice. Estar unidos es adherir, pegar con pegamento. Y entonces, estar deseando, ponle la mano sobre el hombro así. Ahora descubrimos lo que es la matemática del amor. La matemática del amor es la única en que 1 más 1 da lugar a 1. Aquí hay pegamento entre estas dos hojas. Ahora son una sola carne. Y díganme algo, ¿verdad que es difícil cuando están adheridos en el concepto bíblico de la palabra, pegados con pegamento? ¿Verdad que es difícil que una tercera persona entre a romper esta unión? ¿Verdad que es difícil? Hay muchos matrimonios en los que se convive bajo el mismo techo, se están juntos, pero adherir, pegar con pegamento, ese es el concepto bíblico de la unidad. ¿Cuántos años lleváis casados? Me permite, Rosa, que se lo pregunte a él. Es que me encanta la broma, porque muchas veces los hombres olvidamos eso, pero estoy seguro de que Ángel lo sabe. Lo sabían los dos. Un aplauso, por favor. Gracias. Solo para concluir, una cosita más, para cerrar este punto. Miren, ¿alguien puede poner un poquito de agua aquí? Sí, aquí hay. Perfecto, muchísimas gracias. Miren, en una ocasión ocurrió que Don Eferalgán y Doña Couldina se vieron, se gustaron, y Don Eferalgán dejó a su familia con una prudente distancia. No estamos hablando de renegar de padres, al contrario, estamos hablando de honrar a los padres, aunque estén casados, pero tuvo que salir del hogar. Y Don Eferalgán y Doña Couldina decidieron estar juntos como Ángel y Rosa. Pero se dieron cuenta de que había algo que les impedía estar totalmente unidos. Entonces calcularon, no querían estar juntos, querían estar unidos. Y entonces Doña Couldina vio un vaso de agua y decidió zambullirse para estar impregnada totalmente del agua. El agua en la Biblia es un símbolo de Dios, del Espíritu Santo. Y al ver Don Eferalgán que Doña Couldina había dado ese paso arriesgado, dijo, yo no quiero estar sin ella. Yo también quiero sumergirme en ese agua. Y dio el paso. Y se casaron. Y ocurre lo que siempre ocurre, que el primer año de casado, wow, el tiempo ese de adaptación difícil, de repente descubro que alguien me ha quitado la mitad de la cama, me doy cuenta de que no se levanta peinada.
No se levanta maquillada. Es otro ser diferente al despertar. Es el periodo de adaptación. Bueno, si ustedes escucharan, efervescencia, auténtica efervescencia. Pero de repente descubren que ahora están más unidos que nunca. Descubren que poquito a poco se van disolviendo el uno en el otro y los dos en el agua. Y poquito a poco ese ruido de la efervescencia va pasando y el agua va volviéndose cada vez más transparente, más transparente. El estar juntos se ha convertido en estar unidos. El estar unidos se ha transformado en ser una sola cosa. Y cuando pasa definitivamente y ya son uno, se han fundido el uno en el otro, yo quiero hacerles una pregunta. Hermanos, hermanas, amigos y amigas, ¿alguno de ustedes sería capaz de separar a don Eferalgán y a doña Coldina? Son una sola cosa en Dios. Hemos hablado antes de adherir, pegar con pegamento, pero díganme, ¿dónde aparece Dios en este cuadro? Dios es el pegamento que une estas dos vidas. Dios es el que da sentido a este matrimonio. Esté Dios entre nosotros dos para siempre. Y descubrimos sorprendidos que, además de que este matrimonio es francamente difícil de separar y de romper, este matrimonio se ha convertido en un agente de sanidad. Si me duele la cabeza, me aporta sanidad. ¿Saben que hay familias de este calibre que van por el mundo sanando, que van por el mundo llevando paz, llevando alegría? ¿Saben por qué dan paz? Porque tienen paz. ¿Saben por qué transmiten gozo? Porque tienen gozo. ¿Saben por qué impregnan de salud? Porque son familias sanas, porque están sumergidas en Dios. Después de 30 años de matrimonio, después de 35 años de caminar con Dios, yo puedo asegurarles, y permítanme que sea determinante, en esto soy determinante, puedo asegurarles que Dios en el hogar no es una opción, es una absoluta necesidad. Que quitar a Dios del matrimonio es como quitar la cabeza de un cuerpo, es como amputar el corazón de un organismo. Y que la Navidad con Dios es Navidad con mayúsculas. La Navidad es amar, Dios amando, amando aunque, manteniendo la unidad en medio de la noche, aprendiendo lo que de verdad importa y descubriendo que reunirnos en torno a Él nos une. Queridos hermanos y amigos, hermanas y amigas, les deseo de todo corazón una feliz Navidad. Que en este tiempo puedan aproximarse al pesebre para descubrir que en un pesebre puede estar la vida plena cuando está Dios. Que si alguno tiene que transitar la Navidad en medio de la noche, no lo hagan sin Dios. Van a descubrir que Dios enciende 1000 luces en la noche más oscura y que estén unidos, amando aunque ese amor no tiene fecha de caducidad. ¿Podemos orar un momento, por favor? Padre, gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por habernos convocado y poder disfrutar de la amistad, de la comunión de unos con otros. Y gracias sobre todo por poder mirar a la Navidad con esperanza, con gozo, con verdadera ilusión. Ayúdanos a encontrarte, a hacer ese viaje a Belén, ese punto donde el cielo toca la tierra, donde tú puedes entrar en nuestro hogar. Yo te pido bendición, provisión y paz sobre cada familia que está aquí representada. Y te doy las gracias por llevarnos de la mano a la vida plena, a la plena Navidad también. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.